Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. O sea, lo de 6:27 de la mañana, regresamos aquí en Notimundo al Día, ya con nuestra entrevistada. Nos acompaña a esta hora Rosa María Torres del Castillo, ex ministra de Educación, y nos comentaba precisamente que ha sido parte de la UNESCO, ha trabajado en Nueva York, y con ella queremos tocar este tema sobre el examen Ser Bachiller, que ha generado muchísima polémica y muchísimas críticas durante estos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. El 6 de noviembre del pasado año, el presidente Moreno manifestó la necesidad de revisar el examen Ser Bachiller, ya que era terrible ver a los jóvenes deambulando por las calles, de no haber logrado seguir su carrera universitaria y cumplir con sus sueños. ¿Qué debe pasar con el examen Ser Bachiller? ¿Se lo debe eliminar? ¿Se lo debe mantener? ¿Hay que reforzarlo? Bienvenida, buenos días. Gracias. Permítanme empezar diciendo que para mí es muy difícil hablar solo de una pieza que es el examen Ser Bachiller. El sistema educativo es un sistema. Y si solo ve una pieza no entiende nada. Y yo veo que la discusión que se está teniendo en el Ecuador ahorita es una discusión ciega, no se ve solo por pedacitos. Entonces me tomo 2 minutitos para decir, a ver, el Ser Bachiller es un examen en primer lugar que tiene 2 patas. La una pata tiene que ver con el sistema escolar, es decir, con el fin del bachillerato. Se supone que evalúa lo que los estudiantes saben y saben hacer al fin del bachillerato. Y la otra pata, que es la única que por ahora se está viendo, es la de ser un examen que además cumple una función de ingreso a la universidad. Pero tiene estas 2 patas. No me puedo olvidar cuando veo que se plantea así como muy simplistamente hay que eliminar el Ser Bachiller o no, no es una pregunta fácil porque es un examen que tiene, como repito, 2 patas. Solo se está viendo la segunda, que tiene que ver con el lado de la universidad y que tiene que ver con un tema muy puntual que es el cupo y el acceso. Pero ¿por qué cree usted que es necesario evaluar a un estudiante si ha adquirido los conocimientos necesarios durante toda su vida estudiantil? Hablemos de escuela y colegio. Si se debería suponer que sí recibieron esos conocimientos, porque eso no depende tanto del estudiante, sino también del Ministerio de Educación, que a través de cada una de sus clases, en cada una de las aulas, reciban ese conocimiento. Entonces, no es solamente si el estudiante tiene o no el conocimiento, es si el Ministerio de Educación les brinda ese conocimiento. Y eso lo digo porque he escuchado las declaraciones de varios estudiantes que han dicho en diferentes medios de comunicación: lo que nos toman en la prueba nunca nos han dado en clase. Incluso Agustín Lindao, representante de los docentes en Guayaquil, él, siendo docente, decía exactamente lo mismo. Le toman a los chicos algo que no se les ha dado en clases. Entonces es más que evidente que la falla no solo puede ser del estudiante que a lo mejor no se esforzó y no adquirió el conocimiento, sino también del sistema educativo. Aquí no, establecer culpas es difícil. En educación pues hay muchos factores que inciden sobre el aprendizaje. No hablemos solo de educación, sino del aprendizaje. Asumir que los estudiantes saben que aprenden es un error, porque para eso hay evaluaciones. Si no, no habría evaluaciones de aprendizaje. El Ecuador, a partir de las pruebas de aprendizaje que se han hecho en los últimos años, nacionales e internacionales. Ser Bachiller es una. Hay otras pruebas nacionales, ¿no es cierto? Ser estudiante, que se toma en la primaria. Está la prueba PISA-D, que evalúa a los jóvenes de 15 años y se evaluó en el año 2017, y tenemos también resultados de esa prueba. Y hay otra que se llama PIAC, que se salió recién el informe, donde participa el Ecuador, y es una evaluación de 16 a 65 años. Si uno recorre esa cantidad de pruebas de aprendizaje, que hace 10 años muy pocas de estas existían, si uno analiza esto, y yo lo he hecho, yo trabajo en el tema educativo, soy investigadora del tema educativo, trabajo a nivel internacional. Si uno recorre esas pruebas de aprendizaje, se va a dar cuenta, y yo mandé acá a la radio un artículo, uno de ellos se llama, que escribí hace ya algún tiempo, que se llama Los malos resultados del Ser Bachiller.
Esto está en la página web del INEVAL, pero lastimosamente en el país no hay espíritu de investigación, no entran a mirar, ¿no? Usted hace un análisis de varios años de lo que ha estado ocurriendo desde el 2014. Desde mucho antes, o sea, yo tengo análisis de lo que viene sucediendo con la educación en el Ecuador de hace mucho tiempo. ¿Y qué ha pasado? Tenemos unos problemas muy serios de educación y de aprendizaje específicamente. Es decir, asumir que los estudiantes saben es un error, porque si no, no habría que evaluar qué es lo que saben. Y como digo, estas pruebas, que son nacionales e internacionales, todas más o menos apuntan en la misma dirección. Hay deficiencias muy serias, principalmente en matemáticas. Estamos hablando de jóvenes, les estoy hablando de pruebas de chicos de 15 años, 18 años, de 16 años. Unos problemas serísimos en matemáticas tiene este país. Segundo, problemas muy serios de comprensión lectora, muy serios. Y en el propio Ser Bachiller, si ustedes analizan los gráficos que tiene el INEVAL de lo que vienen siendo los resultados del Ser Bachiller, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en el año 2016-2017, cerca del 70% de los estudiantes que tomaron la prueba Ser Bachiller sacan insatisfactorio y elemental en estas áreas que evalúa el Ser Bachiller. 70%, es decir, ahora, satisfactorio es, entre satisfactorio y excelente es apenas, es menos del 30%. Doña Rosa María, ¿se debería garantizar el derecho a la educación superior reemplazando exámenes de ingreso por nuevos procesos de nivelación integral en las universidades públicas y también privadas? A ver, yo siempre me oriento por lo que pasa a nivel internacional, no solo en el Ecuador. La mayoría de países en el mundo tienen pruebas de admisión a la universidad, la mayoría. Claro, incluso en algunos estados como Nueva York, los chicos no pueden graduarse si no pasan primero las pruebas que tiene establecida la ciudad. Son las más importantes. Puede haber terminado todo el colegio, bueno, pero si no pasan... Yo no lo tomo como un ejemplo válido porque es un país que está obsesionado con las pruebas. Es decir, más bien están de vuelta, están dándose cuenta de que fueron demasiado lejos y ahora tienen que ir para atrás. Pero tomemos América Latina. ¿Qué países en América Latina no tienen una prueba de admisión? Porque son las excepciones. Hay solo 2 países que no tienen prueba de admisión a la universidad, que son Argentina y Uruguay. Todos los demás países tienen una prueba de admisión. Es decir, parecida a la de Ser Bachiller, cumple esa función que es la de evaluar conocimientos y competencias. Y según sus análisis, ¿a quiénes les va mejor? ¿A los países que tienen estas evaluaciones o a los países como las excepciones que usted ha mencionado que no las tienen? No es así tan fácil para generalizar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que es Finlandia, que es un sistema educativo de muy alta calidad. Es totalmente democrático, gratuito desde la educación inicial hasta el fin de la educación superior, incluidos los doctorados. Un país muy igualitario, la educación es buena para todos y los finlandeses hacen hincapié en eso, de que la buena escuela tiene que ser para todos. Solo tiene sistema público, Finlandia no tiene sistema privado. Es decir, para que vean, les doy algunos datos para que vean que es un país donde la equidad es importante, no solo la calidad de la educación, sino la equidad, que todos reciban las mismas oportunidades. Bueno, en ese país, las pruebas de admisión a la universidad son exigentes, terriblemente exigentes. Solo pasan esas pruebas el 20% de los jóvenes finlandeses, 20%. ¿Okay? Son pruebas tremendamente exigentes. ¿Cómo le va a Finlandia? Le va muy bien, tiene un sistema educativo de primera. Los profesores en Finlandia son seleccionados. Aquí no tenemos un sistema de selección docente, ¿no es cierto? El que quiere estudiar magisterio, entra a estudiar magisterio y no, si hay el cupo, pues va a entrar. En Finlandia solamente 1 de cada 10 postulantes a magisterio entra a estudiar magisterio, porque son sumamente rigurosos en la selección de quién puede ser docente. Entonces les pongo este ejemplo para que vean que no es blanco-negro, es decir, ¿cómo le va a Argentina? Argentina tiene acceso libre a la universidad. Uno puede decir desde acá, desde una visión un poco desinformada, puede decir, qué bien, tienen democratizada totalmente la educación superior. Pero no es así, porque aunque usted tenga acceso libre, sin prueba,
igual va a tener los mismos problemas que tiene acá, que es no hay cupos suficientes para las carreras que aplican, etcétera. Y hay un altísimo abandono en Argentina. Es decir, la prueba de admisión, de alguna manera, pues pone un filtro en algunas personas que no van a poder, o se cree que no van a poder, puede haber equivocaciones, obviamente. Pero ese filtro resulta que en algunos casos sirve. Argentina tiene un altísimo abandono escolar. Yo estaba discutiendo justamente hace unos días con compañeros argentinos que me decían, tenemos universalizada la educación superior. Digo, no la tienen universalizada. Acceso libre a la universidad no quiere decir que todo el mundo entra a la universidad y que se queda y que termina una carrera, porque no es solo la cuestión del acceso, es la cuestión de cuántos terminan. En América Latina en general, solo 50% de los estudiantes que ingresan a estudiar en la universidad terminan la carrera. Es decir, hay un desperdicio enorme porque no llegan a completar una carrera. La mitad de los estudiantes. ¿No es cierto? Entonces, aquí estamos viendo una partecita que es un examen. Le estamos viendo solo en una pata. Además, el examen no es todo. Para el ingreso a la universidad se necesita 60% desde el valor del examen y es 40% el valor de la trayectoria escolar. Hay un 40% que tiene que ver con la trayectoria escolar de los estudiantes. Eso no se está aquí ni mencionando. Es el puro examen el que se está mencionando. Y solo estamos preocupados del acceso. ¿Qué pasa después de que accedo? ¿Qué viene? Viene la deserción, que es altísima. Y a veces concentrada en los 2 primeros años de la universidad. Y la no completación de las carreras, que es altísima. Pero además hay un más allá de eso, que es el mundo laboral. ¿Para qué entro a la universidad? Aquí ni siquiera se está hablando de las carreras y de cuál es el potencial laboral que tienen estas carreras que están eligiendo los chicos. Tengo que entrar a ver el tema laboral. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Los chicos, los jóvenes están apuntándose en carreras que se llaman, hoy se las llama carreras del siglo XX, es decir, quiere decir atrasadas, antiguas. Están escogiendo cada año las mismas carreras. Administración, son leyes. 5, las principales son 5. Todos quieren ser médico, enfermera o enfermero, administradora de empresas, psicólogo y abogado. Estas son las 5 principales carreras que escogen los jóvenes en el Ecuador. Sistemáticamente, viene así. No cambia, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué esas carreras? Hay que preguntarse. ¿Y por qué no cambia? O sea, los chicos no están accediendo a la información sobre las carreras disponibles. Ustedes tal vez no lo saben y la mayoría de gente en el Ecuador yo creo que no sabe. La CNESID tiene ahorita una oferta de más de 2.000 carreras. Más de 2.000 carreras. De esas, ¿cuántas eligen los estudiantes? 5, 10, 15. Y el resto, los cupos no se usan. Pero en ese sentido, el gobierno debería trabajar a través del Ministerio de Educación para orientar a los estudiantes y también el gobierno dar a conocer qué es el requerimiento del país, qué se necesitan, qué profesionales se necesitan para orientar a los estudiantes que se gradúan. Correcto. Pero no solo el Ministerio de Educación. Yo creo que esta es una tarea colectiva. Esto, en primer lugar, tiene que ver con las propias universidades. Es decir, la academia tiene que tener un papel en ayudar a orientar a los jóvenes en esas carreras que están escogiendo. Yo conozco universidades, viví 10 años en Buenos Aires, universidades públicas en Buenos Aires, una de cuyas funciones es esta, es asesorar, orientar a los jóvenes de las secundarias de la zona en las carreras universitarias. Ustedes van a un campus universitario y encuentran chicos de secundaria que están ahí consultando con quienes saben mucho mejor que un profesor de colegio. Entonces yo siento que acá hay un papel que la academia no está cumpliendo, ni siquiera entra a discutir el tema del ser bachiller, por ejemplo. Aquí los académicos no se calientan con todo el mundo piensa que esto es un tema del Ministerio de Educación y no es así. Los propios medios de comunicación, aprovecho que estoy en una radio, los medios de comunicación, a mi juicio, tienen un papel importantísimo en ayudar a orientar a los jóvenes. En vez de tanta basura que uno puede ver muchas veces en la televisión, ¿qué tal unos programas donde se le informe a los chicos, donde haya un teléfono, donde hay un acceso directo a personas? Bueno, es toda la sociedad la que tiene que estar comprometida. Hoy en día los jóvenes están tomando esas decisiones sin ayuda o con una ayuda mínima o con profesores que son realmente muy comprometidos, que están tratando de buscar ellos mismos información.
Aquí falta un esfuerzo masivo. Estamos completamente de acuerdo. Los medios de comunicación también tenemos un papel muy importante en educar, en informar a los jóvenes de todas las opciones que usted menciona que tienen. Conversamos a esta hora de la mañana con la ex ministra de Educación, Rosa María Torres del Castillo. Queremos, ex ministra, que escuche una parte de las declaraciones que nos dio aquí en Notimundo Estelar Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea. Él prepara, o nos ha dicho que en la Asamblea se prepara para declarar en emergencia el sistema educativo. Si usted, por favor, utiliza los audífonos para que podamos escuchar. Vi las intervenciones en Twitter, las de anoche de él, o sea que estoy informada de eso. Perfecto, queremos que escuche lo que nos dijo aquí en los audífonos, por favor, ex ministra, para poder escuchar entonces lo que dijo el asambleísta, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, el día de ayer aquí en Notimundo Estelar. Lo tuvimos y conversamos de este tema tan importante. Señaló que es vergonzoso que por tercera ocasión el sistema que maneja INEVAL para el examen Ser Bachiller tenga filtraciones. Esa es la noticia, sin duda, de la que todos están hablando. Las filtraciones del examen de las pruebas Ser Bachiller. Escuchemos. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad fiscalizadora y estamos ejerciendo la actividad que corresponde y lo que usted ha visto. Hemos hecho un proyecto de resolución, el mismo que el primero consiste en recomendarle al presidente de la República que declare en emergencia el sistema educativo del país. Estas cosas no pueden estar pasando en un país que en definitiva tiene que garantizar la calidad de la educación en el país. La Constitución de la República lo dice con claridad. El gobierno o el Estado debe garantizar la calidad de la educación. Y lo dice la Ley Orgánica de Educación Superior, y lo dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sin embargo, ¿qué hace el gobierno? Restarle presupuesto a las universidades, restarle presupuesto a los colegios, al sistema del Ministerio de Educación. Ahí hemos escuchado las declaraciones del asambleísta Jimmy Candel. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, la filtración de las pruebas, que es un accidente, digamos, no tiene que ver con esta discusión más amplia, ¿no? Pero es el tercer accidente, digámoslo así. ¿Sabe cuántos accidentes ha tenido México? ¿Sabe cuántos ha tenido Colombia, Perú? Es decir, esto no es que solo nos pasa a nosotros. Aquí hay una visión muy chiquita del Ecuador de que creemos que todo pasa solo aquí. Pero más allá de que pase aquí o que pase en el mundo entero y sea en muchas ocasiones, está el hecho de que no debería ocurrir. No debería ocurrir. Y ocurre. Y ocurre tanto que es impresionante. En Chile tienen una prueba que se llama PCU, preparación para el ingreso a la universidad, que es el equivalente, digamos, al Ser Bachiller. Tienen también los institutos que preparan, etcétera, etcétera. Hace poco, y en medio de todo la crisis y la violencia en Chile, se filtró una prueba y fue un escándalo como el que estamos viviendo hoy aquí. Esto fue en Chile hace 2 meses. Chile, que tiene unos sistemas además informáticos, se supone que reforzados y tal, y también decían, no, esto no nos va a pasar jamás, les pasó. Es decir, Colombia, Perú, en Perú han filtrado pruebas de evaluación docente, pruebas de evaluación de estudiantes. En México, una filtración masiva de la prueba de evaluación de docentes hace pocos años. Es decir, estas cosas pasan. Se sofistican los sistemas informáticos, pero también se sofistica la corrupción. Es decir, y en este país... Van a la par. Como vemos en este país, además, que es proclive a comprar tesis, a comprar títulos, acá hay una altísima corrupción en el campo académico. Pero con su experiencia y los análisis educativos, que es su expertise, ¿cree usted que se debería declarar la emergencia en el sistema educativo? ¿Es necesario? Sí, pero más amplia. Yo cuando oigo emergencia educativa, yo la declararía para todo el sistema. Es decir, no para un tema puntual. A mí me parece que, bueno, en buena hora pasó esto, porque por lo menos se está discutiendo el tema educativo, que generalmente en este país no se discute. Los grandes temas de discusión son siempre la política y la economía, y la educación no existe. Ahora, aunque sea por el escándalo, de pronto es tema. Entonces, bueno, yo creo que hay que aprovechar este momento, pero para ir más allá. Es decir, no puede ser una emergencia solo por el tema de los cupos a la universidad. Tenemos, como les comenté muy brevemente, problemas de arrastre desde la educación inicial. O sea, tenemos que hacernos cargo de qué está pasando con el sistema educativo. Tenemos pruebas de aprendizaje que nos están poniendo en la cara. Si la gente quisiera enterarse, podría enterarse. Tenemos pésimos resultados de aprendizaje. En matemática, en lectura, en ciencias. Es decir, hay unos déficits enormes
de educación en este país. Y todo se tapa, se tapona, se entierra, yo diría, por los temas del... Hay dos temas que en este país movilizan en la educación, que es el presupuesto y el cupo. Esos son los dos temas que movilizan. Son dos temas cuantitativos, no tienen nada que ver con la calidad. Yo puedo invertir mucha plata e invertir mal y por tanto no mejora mi sistema educativo. Y el cupo, como repito, puede ser un cupo para una carrera que no voy a seguir, que no, en realidad no estoy informado, que no me interesa y que voy a abandonar al poco tiempo. Entonces estamos tocando temas periféricos importantes, pero no estamos tocando el corazón de lo que son los problemas de la educación. Y si no vemos el conjunto, el sistema educativo es un sistema, repito. No se puede agarrar un pedacito y decir, a partir de ese pedacito decido lo que hay que hacer. Si no hacemos un esfuerzo como sociedad y sobre todo pues a la gente que está más enterada de los temas de la educación, una mirada sistémica, más profunda, o sea, ver desde qué pasa con la educación de la primera infancia. Aquí tenemos unos altísimos niveles de desnutrición crónica infantil en niños de menos de 5 años y esto lo arrastramos por generaciones. Es decir, todos esos son temas que hacen a la educación y que tendríamos que aprovechar, ojalá, para que este momento de crisis se convierta en un momento de crisis sistémica, donde podamos ver, pero esto requiere un debate organizado, ¿no? Como se viene dando, que pues cada quien opina. Yo creo que esto amerita un debate sustantivo, no sé si es el momento políticamente para el país, pero eso es lo que el país necesita, no parches, sino realmente un debate de fondo. Queremos agradecerle el punto de vista de Rosa María Torres del Castillo, exministra de Educación, sobre el tema Ser Bachiller. Gracias, doña Rosa María, por estar con nosotros esta mañana. Muy amables. Esto es Notimundo, siempre bien informados.